Bienvenido, bienvenida al podcast para autopublicados, un podcast para aquellos que sueñan con vivir de la escritura. Yo soy Vivian Gabasa, fundadora de Legends Founders y especialista en marketing para autopublicados. En este podcast te voy a enseñar a editar, publicar y promocionar tus libros junto a la voz de nuestros autores. ¿Estás listo? Pues empezamos. Feliz miércoles, ya estamos otro miércoles aquí, otra semanita más, ya de vuelta de Semana Santa. Como ya habréis visto, en Semana Santa no ha habido podcast, pero volvemos ya con un nuevo invitado muy especial que en unos segunditos voy a dar paso, pero antes de nada os dejaré en el link debajo de las notas. Depende de la plataforma donde nos estés viendo, puede ser que no tengas disponible esos links, los puedes encontrar en legendsfounders.com. Y te dejo debajo un link de un taller gratuito de 1 hora y media para ti, donde vas a aprender a conocer a tu lector ideal, vas a conocer qué tipo de calidad tiene que tener un libro para que sea publicable. Además vas a aprender los tipos de venta, cómo vender, cómo mover tu libro, cómo ganar visibilidad y cómo utilizar la publicidad, ¿vale? Que esto es muy importante. 1 hora y media para ti, te lo dejo aquí abajo. Si tienes alguna duda, como siempre, puedes dejármelo en los comentarios o contactar directamente conmigo en legendsfounders@gmail.com, o estoy más activa siempre en Instagram, me puedes mandar un mensaje directo que estaré encantada de contestarte lo más rápido que pueda. Y sin más dilación, en el episodio 39 ya del podcast para autopublicados, traigo como invitado a Francisco Alcaide, conferenciante y autor de no ficción, más en el campo del management y desarrollo personal. Francisco en este episodio nos va a hablar de cómo él ha conseguido ser bestseller en su campo con su trilogía Aprendiendo de los Mejores, que hablaremos de estos 3 libros, además de otros libros que también ha escrito. Nos hablará de cómo poner el foco para conseguir nuestras metas y nuestros objetivos. Hablaremos de las creencias limitantes, de cómo superar el fracaso, de cómo ganar visibilidad en redes sociales, de cómo vender más libros y de cómo él ha sido un bestseller en su campo, ¿no? Que es una de las preguntas del millón. Pues esto y mucho más en el episodio de hoy. Bienvenido, Francisco, al podcast para autopublicados. Muchas gracias por venir. Gracias a ti, Vivian, por invitarme. Encantado de estar contigo, con tu audiencia. Bueno, es un placer tenerte aquí, la verdad, eres un invitado súper especial porque además, yo me he leído, estoy por el segundo libro de Aprendiendo de los Mejores, que vamos a hablar hoy de eso y de unas cositas más para escritores, pero antes de nada me gustaría que te presentaras. Siempre todos los invitados que venís al podcast, me lavo un poco las manos, os tiro el muerto y bueno, para los que todavía no te conocen o quieren saber más de ti, ¿quién es Francisco Alcaide? Bueno, pues muy breve porque como está todo en las webs y así no habla uno de sí mismo mucho. Yo me dedico actualmente, soy conferenciante, soy formador y soy coach y soy autor en temas que tengan que ver con el desarrollo personal, el crecimiento personal y con el liderazgo y la gestión de equipos. Llevo como unos 20 años estudiando esos 2 ámbitos, que es todo lo que tenga que ver con el crecimiento de uno mismo y luego eso aplicado a una empresa y a una organización en la gestión de equipos y el liderazgo. Y en todo este tiempo he publicado como 8 o 9 libros, no recuerdo muy bien, y entre ellos el que citabas tú, que es quizás el más conocido, que es Aprendiendo de los Mejores, que es una trilogía hasta hoy día de 3 volúmenes que salieron en 2013, 2018 y 2020, que intenta reflejar cuáles son las claves del éxito de aquellas personas que han conseguido resultados que a nosotros también nos gustaría conseguir en 5 ámbitos que nos interesan a todos, que es el desarrollo personal, el liderazgo, el emprendimiento, la libertad financiera y la espiritualidad, ¿no? Bueno, eso así de manera muy, muy, muy resumida, ¿no? Bueno, es que al final todos estos aspectos, ¿no? El emprendimiento, el desarrollo personal, yo creo que son básicos para lograr todo lo que nos proponemos, ¿no? Es que esos 5, todos los personajes, que son más de 150 en esos 3 libros, se aglutinan esos 5 ámbitos
porque nos interesa a todos. Uno, desarrollo personal. En la vida, si tú quieres conseguir cosas, tienes que crecer, tienes que superar miedos, tienes que superar creencias limitantes, tienes que ser disciplinado, tienes que ser capaz de desarrollar tu networking, por lo tanto, desarrollo personal. 2, emprendimiento. Generalmente creemos que emprender es crear empresas y no. Emprender es apostar por algo con el deseo de que te vaya bien. Por lo tanto, todos somos emprendedores. Casarte, yo siempre digo que casarte es emprender, porque es apostar un proyecto conjunto con una persona con el deseo de que te vaya bien, y lo que dice la experiencia es que luego más del 50% de los matrimonios se rompen, ¿no? Sí. Irte a vivir a otro país de expatriado es emprender, porque tú te vas a otro país con el deseo de que esa experiencia te vaya bien y luego a lo mejor te tienes que volver porque no va bien. O sea que todos somos emprendedores, ya sea a nivel empresarial o no empresarial. En tercer lugar, lo que comentaba antes, el liderazgo, porque todos, de manera formal o informal, estamos liderando. Una madre o un padre está liderando una familia. Al final, el liderar es conseguir que un conjunto de personas vayan hacia un destino, que esa familia funcione y le vaya bien. Luego, pues las familias no... Claro, hay muchos conflictos, ¿no? Cuarto, el que te decía que es la libertad financiera. ¿Por qué? Porque el dinero nos interesa a todos. Si te fijas, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, todo es dinero. Es decir, lo primero que hace Vivian al levantarse es ponerse las gafas. Pues las gafas valen dinerito. Sí. No poco. Encender la luz vale dinero. Tirar de la cadena, claro, vale dinero. Tomarse un café, vale dinero. Y cuando sales a la calle sigue siendo, coges el coche, la gasolina vale dinero, coges el transporte público, vale dinero. La ropa, todo es dinero. Y al final el dinero son ingresos, gastos, y hay que saber ingresos, gastos, ingresos pasivos, financiación, etcétera. Hay que saber de dinero, ¿no? Y quinto, que es el último aspecto, es la espiritualidad, porque el éxito exterior sin éxito interior te hace que estés vacío. Entonces, al final, todo está muy bien, pero si no eres feliz, pues no sirve para nada, ¿no? Y todos conocemos los casos de muchas personas que han conseguido mucho éxito profesional o mucho éxito material, pero están vacíos, están desorientados, no hay un sentido de vida que les atrape, y gente que cae en depresión, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, luego esos 5 ámbitos se pueden ir desarrollando en aspectos más concretos, pero todo a grandes rasgos se puede incluir dentro de esos 5 ámbitos, ¿no? Súper interesante. Bueno, estoy de acuerdo contigo porque realmente tanto en todos los aspectos, bueno, yo creo que es fundamental tenerlos conscientes, ¿no?, en nuestro día a día, porque será importante desarrollarlos con el tiempo. Claro. Y bueno, en tus libros, que se ha aprendido de los mejores, la trilogía, bueno, tú representas a diferentes emprendedores o diferentes personas durante la historia bueno, no sé si es internacional, yo diría, ¿no? Sí, es internacional, o sea, es internacional, y como decías tú, de épocas muy diversas de la historia. Está, por ejemplo, en el último volumen está Sócrates, en el primer volumen estaba Sun Tzu, está del siglo XVI Leonardo da Vinci, y muchos también son actuales. Está Anthony Robbins, está Brian Tracy, está Ryan Holiday. Es decir, he intentado tener de todas las épocas de la historia, porque esto es importante. Es decir, cuando hablamos de éxito, cuando tú te fijas, los libros más vendidos de desarrollo personal, uno es de 1936, que es Piense y hágase rico, de Napoleón Hill, sí, por ejemplo, y otros de 1939, Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, de Dale Carnegie. Es decir, ¿por qué digo esto? Porque los principios del éxito no varían con el tiempo. Es independiente de las coordenadas de espacio y tiempo. Se repiten siempre. Otra cosa es el contexto. Es decir, si tú quieres tener éxito como empresario, da igual que sea Vivian con su proyecto, da igual que sea Paco Alcaide con su proyecto, da igual a lo que te dediques. Si tú quieres tener éxito, tienes que saber vender. Otra cosa es que hace 20 años no existiesen redes sociales, claro, y hoy existan otras. Pero eso son herramientas. Pero los principios, los fundamentos son igual siempre. Por eso, cuando ves y estudias la historia y los distintos personajes que han destacado, ves que se repiten los patrones. Cada uno utiliza una terminología, pero al final todo el mundo habla de disciplina, habla de paciencia, habla de foco, habla de vender, habla de marketing, habla... Entonces, también el tener personajes diferentes a lo largo de la historia te hace llegar a los principios, a los fundamentos,
Y esto es importante para la gente porque todo el mundo dice, vivimos en un mundo VUCA, volátil, incierto, complejo, ambiguo. Es cierto, pero los fundamentos y los principios no cambian. Sí, Eso es lo totalmente, importante. totalmente Y de acuerdo. si sabes eso, no te puede ir mal. Y entonces el hecho de verlo en periodos tan diversos, dices, no, es que esto se sigue repitiendo. Eso es lo que hay que saber, los principios, los fundamentos, ¿no? Súper interesante, yo creo que esto lo vamos a tener que grabárnoslo aquí en la frente. Y bueno, aprendiendo de los mejores es como se titulan los libros, y creo que es fundamental aprender, ¿no? Siempre de los que ya han pasado por esa experiencia, los que ya han vivido donde tú quieres llegar. Entonces, Claro. ¿cómo podemos inspirarnos? ¿Qué consejos les dirías a estos escritores, ¿no? Que quieren vivir de la escritura, o que quieren crecer, o que quieren ser reconocidos, o que quieren conseguir lo que quieran conseguir? ¿Qué tendrían que hacer? Lo primero de todo, lo más importante, cuando tú quieres conseguir, esto es algo en lo que insiste uno de los personajes, que es T. Harv Eker, por ejemplo, que es el autor de Los secretos de la mente millonaria, que es un libro muy interesante. Y él dice, la principal causa por la que una persona no consigue lo que quiere es que no sabe lo que quiere. La mayoría de la gente no sabe lo que quiere, no tiene una fijación real respecto a lo que quiere. Si tú le preguntas a la gente, ¿quieres ser millonario? Pues el 100% te dice que sí, pero luego ves su comportamiento si en realidad no lo quieres. Tienes que tener un deseo ardiente, esto es un término que utiliza Napoleón Hill, no es un deseo ardiente, te va la vida en ello, lo sientes. Goethe decía, si no lo sientes, no lo lograrás. No es lo que dices que quieres, es lo que sientes que quieres. ¿Vale? Entonces hay mucha gente que dice que quiere cosas por la boca, pero en realidad todo el mundo quiere tener un libro. ¿Quién no quiere escribir? Al final eso que se dice, un hijo, un árbol y un libro, es cierto, todo el mundo quiere tener un libro. Pero realmente lo sientes de esto que te vas a sentar a escribir, que vas a sufrir el proceso, que lo vas a pasar mal, que luego vas a tener que trabajar en marketing, que a lo mejor tú crees que tu libro es buenísimo, pero no vendes. Es decir, tienes que primero realmente tener una motivación fuerte, un motivo para hacer las cosas. Dos, una vez que realmente sabes lo que quieres, es establecer una estrategia, un plan de acción. La estrategia, el plan, es lo que te permite pasar del punto A al punto B, ¿vale? Y la estrategia no es algo estático, es algo que se va haciendo de camino, pero sí tienes que tener un punto de partida. Imaginemos una persona que quiere empezar a escribir y tal, pues un buen punto de partida es, me voy a ver todos los vídeos que haya colgado Vivian, voy a seguir a Vivian. Eso ponerlo en tu lista de actividades y de acciones. O sea, en el momento cero no vas a tener toda la estrategia, pero sí que ya puedes empezar a definir 5 o 6 cosas. Te metes en Google, cómo escribir con éxito, cómo no sé qué, y te van a salir ahí, y seguro que sale tu web. ¿Y esta chica quién es? Pues ya voy a seguirla por redes, no sé, y ya empiezas a obtener inputs, a empezar entre tu lista de actividades. Por tanto, debes definir una estrategia, un plan, que es lo que te permite pasar del punto A al punto B. Tercero, acción. Es decir, si decides algo y no actúas, no has decidido nada. Si yo digo, voy a seguir a Vivian, su web, sus stories, sus publicaciones, y luego no lo hago, pues no sirve para nada, ¿no? La estrategia sin acción no sirve para nada. Y la acción es una cuestión, uno, que hay que atreverse. Para que ocurran cosas hay que hacer cosas, para hacer cosas hay que atreverse, y dos, es una cuestión de hábitos. De nada sirve sentarte un día a escribir y que pasen 15 y no hagas nada. De nada sirve, me voy a pasar por la web de Vivian una vez al mes, no. Anthony Robbins dice, lo que determina nuestra vida no es lo que hacemos puntualmente, es lo que hacemos consistentemente. Es decir, que tú un día vayas al gimnasio no hace que te tengas un cuerpo 10. Si todos los días vas al gimnasio, al final vas teniendo un cuerpo 10, ¿no? ¿Vale? Entonces, cuarto, el foco. ¿Foco qué significa? Que decides una máxima prioridad en tu vida y organizas todas las actividades en torno a esa máxima prioridad. Y al resto de cosas dices que no. Es decir, la gente debe tener en cuenta que hay un punto en que coinciden todas las personas de éxito. Y es que son expertas en algo, son muy buenas en algo. Cuando piensas en alguien que es referente para ti, ¿por qué es referente? Porque es muy bueno. La pregunta es, ¿qué le ha hecho ser referente? Acumular mucho conocimiento y experiencia. ¿Cuál es el problema?
que tenemos una variable sobre la que no podemos influir, que es el tiempo. Entonces, tú no puedes acumular mucho conocimiento y mucha experiencia si te dispersas. Es decir, no es lo mismo que tú digas, hoy martes voy a dedicar 8 horas al piano, que digas, voy a dedicar 3 horas al violín, 3 horas a la flauta y 2 horas al piano. Al final, la gente de éxito es gente que ha decidido centrar las energías en algo, ¿no? Y luego la quinta, probablemente sea la más importante, que es el compromiso con tus metas. Y el compromiso es hacer lo que haga falta, el tiempo que haga falta. El compromiso es ganar o morir. Estás dispuesto a hacer lo que haga falta, el tiempo que haga falta. Y lo más importante es la segunda variable, el tiempo que haga falta. Porque lo que dice la experiencia es que cuando la gente se fija metas y se pone en marcha, cuando no ve resultados pronto, lo que hace es abandonar, ¿no? A mí me gusta decir que en esta vida nadie fracasa, solo hay gente que abandona. Es decir, ¿estás dispuesto hasta ver resultados, a hacer lo que haga falta, el tiempo que haga falta? Mucha gente dice que sí, pero luego, si abandonas, es que no. Claro. Entonces, bueno, hay más cosas, pero son un poquito así, algunas ideas, ¿no? Algunas ideas. No, me gusta mucho, sobre todo el tema del foco y este último que has mencionado, sobre todo el tiempo que haga falta, porque somos impacientes, ¿no? Queremos Totalmente. Ya todo ya. Totalmente. Quiero hacer esto y tener resultados mañana cuando realmente los logros son procesos de años, ¿no? Podríamos hablar incluso. Sí, totalmente. A mí me hacen muchas entrevistas y siempre me preguntan cuál es el principal defecto, el principal pecado que comete la gente en los procesos de desarrollo personal y de transformación. Y siempre digo la impaciencia. Siempre digo la impaciencia. Al final, da igual lo que tú quieras conseguir en la vida, todo se resume en 3 cosas, que es estudio, que es la teoría, práctica, que es la experiencia, y el feedback, que es lo que te permite ir ajustando sobre la marcha. Porque entre dónde estás tú y dónde quieres llegar a estar solo hay una palabra, que es aprendizaje. Todo se puede aprender. Igual que has aprendido a conducir, igual que has aprendido a hacer podcast o por Zoom, igual que has aprendido cocina, puedes aprender el resto de las cosas. Puedes aprender a escribir, puedes aprender a liderar, puedes aprender a emprender, puedes aprender a lo que se te ocurra, ¿no? Pero el aprendizaje es un proceso. Es decir, nadie hace bien nada a la primera, ¿vale? Entonces, al final necesitas acumular conocimiento, acumular experiencia, ir ajustando con el feedback y tener paciencia hasta que eso da su fruto, ¿no? Claro, muy sabio lo que comentas, es que es así. Y bueno, hablando un poco del tema del foco, que me parece muy interesante, claro, porque hoy en día con las redes sociales, con página web, que si hacemos tropecientas mil cosas, ¿cómo puede hacer un escritor para poner el foco en lo que es escribir, si realmente quiere escribir? Y bueno, también sería importante que pusiera el foco en el marketing, ¿no? Porque luego tendría que vender ese proyecto, ese producto, ese libro. ¿Cómo no dispersarse? ¿Cómo saber dónde poner el foco? Bueno, yo creo que el foco ya lo estás diciendo tú. O sea, al final hay una variable sobre la que no podemos influir, que es el tiempo, ¿vale? Y entonces al final, si tu prioridad es ser un escritor, pues tendrás que centrarte, 1, en lo que decías tú, escribir, y 2, trabajar en marketing para escritores. Y ese marketing ir creando comunidad. Ahora, si tú quieres ponerte a ver series de Netflix, es decir, una cosa es que una vez a la semana, cuando sea, te veas una serie de Netflix, o ver Sálvame en Telecinco o no sé qué, al final no tienes tiempo. Siempre hay más cosas por hacer que tiempo disponible. Por eso el foco es importante. Entonces, al final, ahí es donde hay que centrarse, en el foco y en el marketing. No hay más. En escribir, ¿cómo se aprende? A escribir se aprende escribiendo. Es decir, todo el mundo o mucha gente me conoce como el aprendiendo de los mejores. Yo siempre digo lo mismo. La gente me conoce por aprendiendo de los mejores, lo que no se dan cuenta es que yo he escrito 8 libros antes. Sí. O 7 libros. Claro, es decir, eso es lo que hablamos de acumular conocimiento y experiencia. A medida que tú vas haciendo cosas, vas ganando en estilo, vas ganando en personalidad, vas ganando en seguridad, vas ganando en muchas cosas, ¿no? Entonces, al final, el resultado y el éxito es consecuencia de un proceso. Generalmente, la primera vez que haces algo
no es la mejor. La primera vez que hablas en público no es lo mismo que la 150. La primera vez, si yo te pregunto a ti, oye, Vivian, la 25 entrevistas que has hecho es igual que la primera, y pues seguro que la primera se te olvidó grabar, había poca luz, no sé qué, ¿no? Pues lo mismo también sucede escribiendo, ¿no? Escribir, como todo, es un hábito, y a medida que lo desarrollas, y también para escribir bien hay que leer mucho. Cuando tú lees mucho, vas desarrollando un instinto, una intuición que te dice, esto me gusta, esto no sé qué, esto es bueno, esto no sé qué, ¿no? Y luego centrarte en tu marketing de escritores, que el marketing, si no tienes una marca, tienes que empezar a trabajarla contra antes, que crear comunidad, y el marketing al final es trabajar el 1.0 y el 2.0. El 1.0, que tiene que ver con los medios de comunicación, que tiene que ver con los eventos, que tiene que ver con el networking, para quien tenga poca marca es más difícil, pero yo siempre cuento lo mismo. Tienes el 2.0. Yo, mi primer libro, que fue en colaboración, lo publiqué en el año 2003. En ese momento, o tú aparecías en prensa, radio o televisión, o no aparecías en ningún lado. Y te puedo asegurar que aparecer en prensa, radio y televisión no es fácil. Con lo cual no había canales para difundir y ir dando a conocer a la gente tu trabajo. Hoy día tenemos 200.000 canales, que pueden ser las redes sociales, que es el arma más poderosa, la newsletter, puedes hacerte una web, es decir, tenemos muchísimos canales para ir creando comunidad e ir difundiendo nuestro trabajo, ¿no? Y de hecho eso es lo que explica, yo lo cuento muchas veces. Antes, hace 10, 15, 20 años, una persona se hacía millonaria cuando tenía 60 años. Hoy vemos muchos jóvenes millonarios. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque la tecnología permite dar a difundir lo que tú antes no. Entonces tenemos una herramienta, o tenemos herramientas muy poderosísimas para hacer marketing, porque el marketing parte de una idea. Si tú quieres hacer buen marketing, tienes que tener en cuenta el primer requisito del buen marketing. Es que nadie puede comprar lo que no conoce. Por lo tanto, para vender algo, ¿qué tiene que suceder? Que te conozcan. Nadie puede comprar lo que no conoce, y eso tiene un nombre y se llama visibilidad. Por lo tanto, tú tienes que trabajar todos los canales donde esté tu público para ir dando visibilidad poco a poco a tu trabajo, ¿no? Totalmente, totalmente de acuerdo. Y ahora que tenemos todas esas herramientas, ¿no? Porque imagínate vender hace 20 años o hace 30 o 40 o 50, eso ya, bueno, es que los que hemos vivido ya con las redes sociales es complicado. Claro, o sea, no tiene nada que ver. Hoy, esto es importante también para que lo sepa la gente. Hoy día el éxito es más fácil que nunca, por eso hay millonarios jóvenes, porque tenemos la tecnología. El éxito es más fácil que nunca, pero hoy día la competencia es más fuerte que nunca, porque el resto también tienen esas herramientas. Claro, claro. Entonces, hace años, también si eras capaz de crear barreras de entrada, podías, no siendo tan bueno, que te fuese muy bien. Hoy día, al estar todo muy difuminado, tienes esas herramientas, pero quiere decir que la competencia también es muy fuerte, porque el resto también las tiene. Totalmente, totalmente. Bueno, otro de los temas que me gustaría tratar, que me parece súper interesante, que hablas mucho en tus conferencias, que te he escuchado en algunos vídeos también hablar, son las creencias limitantes, ¿no? Estas creencias que no nos dejan a veces, bueno, pues ponernos en marcha, tenemos el síndrome del impostor, a lo mejor creencias con el tiempo, con el dinero. Claro, háblanos un poco esto de las creencias y cómo podemos un poco, pues, intentar luchar, ¿no? contra esto. Vamos, este es el tema más importante en el mundo del éxito y del desarrollo personal, ¿vale? ¿Por qué? Muy sencillo, porque todo, absolutamente todo lo que tú haces en la vida está determinado por tus creencias. Tus creencias, que es lo que tú crees, que es tu inconsciente, determina lo que tú piensas. Lo que tú piensas determina lo que tú haces. Y lo que tú haces determina lo que consigues o no consigues. Por tanto, todo cambio empieza por un cambio de creencias. Para mí hay 3 grandes enemigos del ser humano. 1, que son las creencias, 2, que es el miedo, y 3, que es la pereza. Centrándonos en el 1, que es el que me preguntabas, las creencias es uno de los grandes enemigos porque
las creencias limitantes te llevan a pensar pequeño. La gente se fija metas pequeñas porque se siente pequeña, no porque lo sea. Entonces, este es el tema estrella porque como tú te ves a ti mismo por dentro, así actúas por fuera. Tus creencias determinan todo lo que haces, cómo lo haces y lo que consigues. Y por tanto, tus creencias determinan cómo te ves a ti mismo y tus posibilidades. Con lo cual, si tú te ves a ti misma como alguien pequeñito, pues los objetivos que tú te pones, si yo te pregunto, imagínate que tú has publicado un libro y yo te digo, Vivian, ¿cuánto te conformarías? Y tú me dices, bueno, yo con vender 15.000, etc. Y tú a lo mejor le preguntas, ¿y tú? Yo 1.000.000. ¿Vale? Está aquí. ¿Vale? Entonces, ese es el tema estrella. Lo más importante es que tus creencias, que son tu inconsciente, que es tu software, cuando tú estás escribiendo en el Word, ¿vale? Y le das al intro, ¿qué pasa? Vas hacia abajo, ¿no? Saltas de línea. Sí. Si yo te digo, ¿por qué salta de línea? Porque el ingeniero, el que ha hecho el programa, le ha dicho, cuando des al intro, salta de línea. Si el que ha hecho el programa le hubiese dicho, cuando des al intro, escribe rojo, claro, pues escribiría rojo. Pues eso son tus creencias. La cuestión es que las creencias se fijan, gran parte de nuestras creencias se fijan en los primeros 6 años de nuestra vida. Por lo que hemos visto, por lo que hemos oído y lo que hemos vivido. ¿Vale? Entonces, esas creencias son muy fuertes porque si yo quiero cambiar algo de ti o tú quieres cambiar algo de ti, tienes que tirar abajo esas creencias. Mientras que cuando eres un niño, eres una esponja. No cuestionas. Entonces es muy fácil absorber. Por eso son tan fuertes. Porque un niño no cuestiona. Un niño acepta como verdadero lo que sus padres puedan decirle o lo que está viviendo, lo que está absorbiendo. ¿Vale? Entonces por eso son tan fuertes. Mientras que si tú ahora quieres cambiar, tienes que luchar contra lo que creías, con lo que está depositado ahí. No, ya hay algo depositado, ¿vale? Entonces, lo más importante, esto es lo más importante al hablar de creencias, porque hay mucha gente que dice, es que yo soy así. No, es que tus creencias no son innatas, son aprendidas, ¿vale? Y por tanto, igual que las has aprendido, las puedes desaprender y reemplazar por otra, ¿vale? Una creencia es algo que damos por cierto, aunque sea falso. Una creencia es una idea que domina nuestra mente. Y te pongo un caso que yo cuento en las conferencias. Hasta el siglo XVI, todos los barcos que se construían eran de madera. ¿Por qué? Porque había una creencia que decía, si yo voy a construir un barco y ese barco tiene que flotar, tendrá que ser de un material que flote. Como la madera flota, los barcos se hacían de madera. Hasta que alguien desafió esa creencia y demostró que un barco flote o no depende del material del que está hecho, sino de la cantidad de agua desalojada. De hecho, hoy ya no se hacen barcos de madera porque es un material que se estropea mucho. Por lo tanto, estabas dando algo por cierto y actuabas así, que era falso. Totalmente. Y eso determina toda tu vida. Pues lo mismo pasa en cómo tú te ves a ti mismo y cómo ves a tus posibilidades. Por tanto, yo he dicho que las creencias son producto de lo que hemos visto, oído y vivido, y eso tiene un nombre y se llama entorno. Nuestro entorno determina en gran medida la altura de nuestro éxito. El entorno nos arrastra a una determinada forma de pensar, de sentir, de actuar, y lo hace sin que nos demos cuenta. Ese es el problema. Entonces, está demostrado científicamente que los procesos de contagio emocional son automáticos e inconscientes. Es decir, que de manera natural tendemos a imitar a las personas que tenemos más cerca. Y por eso, Jim Rohn siempre decía, tu vida es una media de las 5 personas con las que más te relacionas. Entonces, al final, es muy fácil ver las creencias de una persona viendo sus resultados, porque tus resultados reflejan tus creencias, y es muy fácil o muy probable que esas creencias sean, es fácil saber el entorno en el que uno se ha vivido. Por eso, muchas veces, bueno, sabiendo esto, la cuestión es, ¿cómo cambiar creencias? Si ahora ya sabemos esto, ¿cómo cambiar? Bueno, hay muchos métodos, pero yo te diré el más importante, para mí, que es
cambiar de entorno. Empezar a moverte en aquellos entornos donde están aquellas personas a las que tú te gustaría parecerte. Porque de manera natural, sin hacer esfuerzo, vas a empezar a absorber los inputs de ese entorno. Mientras que otros métodos son demasiado forzados. Es decir, al final, la mente no es solo importante lo que sumas, también es importante lo que restas. Es decir, si tú estás 1 hora al día con un determinado perfil de gente, con un mentor, sales súper motivada, pero luego el resto del día lo pasas con gente negativa y tóxica, lo que has sumado se resta con lo que estás perdiendo, no es neutro. O sea, el cerebro, la mente, funciona 24 horas al día. ¿Vale? No descansa. Y entonces, lo que tú metes aquí depende de lo positivo, pero también lo negativo. Por lo tanto, a mí me gusta decir que mucho más que ser positivo es protegerte de la negatividad. Eso ya es mucho. Entonces, no basta sumar, porque si sumas, pero luego restas, ¿sabes? Si sumo 5, pero resto 8, estoy perdiendo 3. Entonces, es importante pasar el mayor número de tiempo. Y pasar el mayor número de tiempo no significa estar físicamente, pero a lo mejor las páginas web que ves, la gente a la que sigues, los vídeos que ves, es decir, que sean de aquellas personas que te puedan nutrir de todo aquello que hace que tu cerebro poco a poco se empiece a moldear, y eso implica también que hay que dejar mucha gente por el camino. Muchas veces, para cambiar de vida, basta cambiar de entorno, porque tú puedes querer a gente, pero no estar alineado con lo que tú piensas y lo que deseas. Porque cuando te mueves en un determinado entorno y tú empiezas a destacar, a la gente no le gusta que le recuerden sus carencias. Entonces, mucha gente va a intentar tirarte para abajo, porque te ven como ellos, pero tú destacas y ellos no. Entonces, no quieren, ¿no? Y eso hace que muchas veces haya que apartarse de... Pero si uno está en un entorno, la mejor manera de ser ganador es estar en un entorno ganador. Totalmente. Y bueno, es que además de lo que comentas, ¿no? Cuando ya estamos ya creciendo, ¿no? Y los de nuestro alrededor siguen bueno, donde han estado durante todo el tiempo y no avanzan, sí que es verdad que podemos encontrar por qué te vas a meter en esto, claro, no lo vas a conseguir, esto es ponte a trabajar en otra cosa, bueno, lo típico, ¿no? Y son cosas que sí que realmente están en nuestra cabeza, en nuestro entorno, que tenemos que luchar. Y además de eso, algo que me gustaría destacar es la pericitis, como dices tú, ¿no? La excusitis, que esto lo hablas mucho y que me parece que al final estamos todo el día quejándonos de no consigo esto, no consigo esto, no... Y realmente es porque ni nuestro foco, ni nuestro entorno y todos los factores. A mí me gusta decir que si tu vida no es como te gustaría que fuese, hay algo o que no sabes o que no estás haciendo bien. ¿Vale? Y si el éxito tuviese que resumirse en una palabra, esa palabra sería autorresponsabilidad. Y autorresponsabilidad significa centrarse en el qué voy a hacer y no en el qué va a pasar. Y autorresponsabilidad, o sea, la gente autorresponsable se centra en las soluciones, la gente no autorresponsable se centra en las excusas. Y el problema de buscar excusas es que si las buscas, es muy fácil encontrarlas. Es muy fácil echarle la culpa de tu vida a la pandemia, a la crisis, a tu entorno, a todo menos tomar acción y cambiar cosas, ¿no? Y esto es lo más importante. Lo más importante de la autorresponsabilidad es saber que autorresponsabilidad no significa que todo dependa de uno. Hay muchas cosas que no dependen de uno. Lo que sí depende de ti es no perder de vista nunca tu objetivo e ir encontrando alternativas a los múltiples problemas y obstáculos que aparecen por el camino. Hay muchos problemas que no se pueden eliminar. Y lo que hay que hacer, como no se pueden eliminar, es cómo bordearlos. Es decir, yo no elijo que haya una pandemia o no. La pandemia viene. Ahora, yo no puedo dejar que la pandemia condicione. Yo, si tengo un objetivo, tengo que ver, es decir, si tú desarrollabas toda tu actividad en el mundo físico, pues tendrás que hacer las entrevistas por Zoom, tendrás que... ¿Cómo hago para llegar? Es decir, por eso muchas veces siempre se dice en el mundo del mar, un mar en calma nunca hizo a un marinero experto. Es decir, no, yo solo navego cuando el viento sopla. No, ya, hombre, eso es lo que queremos todos.
Pero lo que dice la experiencia es que tocas una puerta y no te abren, mandas y te rechazan, es decir, hay muchos problemas, entonces tú siempre tienes que ver cómo buscas alternativas a los múltiples obstáculos y problemas que hay muchísimos. Es decir, lo que no se da cuenta la gente es que ahora tenemos una pandemia, pero cuando pase la pandemia va a venir otra cosa. A lo mejor en un país asiático un tsunami o un atentado o una crisis económica, siempre hay problemas, siempre hay obstáculos, siempre hay inconvenientes. A mí me gusta, suelo poner un ejemplo, ¿no? Que la autorresponsabilidad es como el clima. Entonces, tú no puedes influir en el clima. Nosotros no podemos influir en el clima. O llueve o nieva, por ejemplo, este año que vino Filomena, que colapsó Madrid y muchas ciudades de una manera. O sea, yo no puedo decidir el clima. Ahora, si yo tengo una reunión contigo y llueve, pues puedo coger el paraguas. Si hace frío, pues me abrigo. Y si hace calor, pues voy. Pero yo no puedo decir, no, es que hace mucho calor. O, no hoy, no, ya mañana. El clima no puede ser una excusa para no actuar. Entonces siempre hay problemas. Entonces las personas de éxito, ese es el rasgo que mejor define a las personas de éxito. Que siempre ponen la responsabilidad sobre ellas mismas. Solo hay dos opciones en la vida. O aceptas las condiciones existentes o aceptas la responsabilidad de cambiarlas. No hay más. O en uno estás de víctima y en otro estás de protagonista. Qué bueno, súper interesante, ahora tienes todas las razones así. Nosotros somos los que decidimos, ¿no? Llegar hasta donde queremos llegar. Y bueno, te quiero hacer una de las, pregunta del millón que seguro que te han hecho ya hasta la saciedad, pero que mi audiencia seguro que quiere escuchar, y es ¿cómo has conseguido ser bestseller, ¿no? Con tu libro de Aprendiendo de los Mejores, que tiene... No sé cuántas ediciones tiene, pero además ha sido traducido en bastantes idiomas. Entonces, ¿cómo crees que has conseguido tú llegar a ser un bestseller? Vamos a ver, cada caso es diferente, hay unos factores comunes a todos. En caso de mi experiencia personal, no sé si mi mundo es el mundo del desarrollo personal, es un mundo de no ficción y por tanto esto no sé si es aplicable a la ficción. Yo hablo de lo que son libros de mi sector, que es desarrollo personal, crecimiento y todo lo que tenga que ver a lo mejor con ensayos. Yo he publicado con Alienta y hablando en este tipo de libros, mi editor, que es Roger Domingo, él tiene una frase que a mí me gusta mucho, que dice que publicar un libro debe ser el final de un largo trayecto y no el inicio de un nuevo camino. ¿Qué quiere decir eso? Es una frase que tiene mucha sabiduría porque sin credibilidad no hay venta. ¿Vale? Esto es importante. Sin credibilidad no hay venta. Es decir, si tú hablas de emprender, escribes un libro de emprendimiento y no has montado ninguna empresa, es complicado que la gente te compre, ¿no? Es decir, ¿y qué es lo que da la credibilidad? La credibilidad lo dan los resultados. Cuando tú hablas de un tema, la gente quiere ver que tú reflejas aquello de lo que hablas. Entonces, en mi caso particular, es cierto que Aprendiendo de los Mejores es el libro más vendido en España de un autor español en temas de management y de desarrollo. Pero lo que te decía antes, ese éxito es el resultado de un largo proceso, porque yo he escrito 8 libros antes. Entonces, mi primer libro fue en el año 2003, que fue el primer libro de coaching en España por autores españoles. Y entonces, todos estos años, ¿qué he hecho? Pues al final sembrar. Lo que te ha sido es creando una reputación, una credibilidad. Tú escribes un libro sin que nadie te conozca y si no tienes credibilidad, la gente no te compra. Porque la gente dice, ¿yo por qué me voy a comprar tu libro? Justifícamelo, ¿por qué te voy a regalar mi dinero? Y tú me dices, que mi libro es muy bueno de emprendimiento, ya, pero es que hay otros también que son muy buenos, ¿no? Entonces, en mi caso, ha habido un ir trabajando mi marca personal muchos años a través de otros libros, a través de mi blog, a través de múltiples canales. Entonces, hay un momento que en este libro todo ese conocimiento con un formato adecuado, es decir, yo creo que Aprendiendo de los Mejores es un libro donde el contenido es muy bueno, pero también el formato del contenido. Porque hoy día la gente te está demandando brevedad.
Te está diciendo, dime mucho, pero dímelo en un formato breve, condensado. Porque hoy día la gente, entonces Aprendiendo Mejores, está estructurado en cada personaje en 10 píldoras que yo explico, pero cada una te ocupa esto, no te ocupa más. Y eso hace que no haya excusa para no leer. Otros libros ya te da pereza leer, porque está demostrado que el cerebro ha cambiado mucho en los últimos años. Antes uno se podía sentar a leer y leer 50 páginas. Hoy día la gente lee 2 o 3 páginas, inmediatamente para, coge el móvil, es decir, la capacidad de atención y de retención. Entonces, si algo muy bueno no tiene el formato adecuado, puedes fracasar. Es decir, hoy día, frente al pasado, no solo es importante el contenido, es importante el formato, ¿no? Entonces, hay una parte de contenido, de aportar valor, pero es importante la parte de marketing para convertirte. Es decir, el mejor producto no gana siempre. Y puedes tener muy buen libro y no vender nada. Por tanto, lo que tienes que trabajar mucho es el marketing, que es lo que hacen muy bien los americanos. Los americanos son menos producto y más marketing, ¿no? Entonces tienes que trabajar mucho el marketing. La pregunta es, ¿de dónde viene el marketing? Pues uno, de trabajar la visibilidad. Debes trabajar continuamente tu visibilidad, porque lo que hablamos, lo que no se conoce no existe. Si te conocen 10, te pueden comprar 10, y si te conocen 100, te pueden comprar 100. 2, no basta trabajar la visibilidad, hay que trabajar la recurrencia. Es decir, si yo te digo, recomiéndame 2 libros de desarrollo personal, a mí no da igual que tú sepas 50 libros, lo importante es los que te vienen a la cabeza ahora. Claro. O sea, no basta que te conozcan, te tienen que tener en la cabeza, porque si conoces algo pero no lo tienes en la cabeza, no lo vas a comprar. Y solo hay una forma de estar en la cabeza de la gente, que es con recurrencia, es decir, constantemente tienes que darle al mercado que estés presente en la cabeza. Tú imagínate que porque la gente no está pensando en mí, en mi libro. Tú imagínate que vas a un restaurante de Barcelona y no estás pensando en mí, ni en Aprendiendo Mejores. Ahora, imagínate que entras en el restaurante de Barcelona y hay un póster de Aprendiendo los Mejores. Yo ya he provocado que tú pienses en mí. Claro, pues eso pasa. Si tú publicas una publicación en Instagram y pasan 15 días y no has publicado nada, pues no estás dando recurrencia, no consigues que la gente te tenga presente en la cabeza. Entonces, al final, es muy importante la credibilidad, saber mucho de lo tuyo. 2, trabajar mucho la visibilidad, todos los canales que sean posibles, tanto el 1.0 como el 2.0. Y 3, es importante la recurrencia, que tiene que ver con la constancia y tiene que ver con la paciencia, ¿no? Mientras te vas haciendo una comunidad de seguidores. Sí, además muchos escritores lo que están haciendo es poner todos los huevos en la misma cesta. Por ejemplo, pues solo me dedico a una pata de todos los canales que hay, por ejemplo, Instagram, por poner un ejemplo, y descuido otros canales que podrían ser muy importantes para llegar a más personas, ¿no? Que, bajo tu experiencia, ¿crees que deberíamos repartir un poco los canales? Pues te lo digo porque me hace muchas veces esta pregunta, incluso en conferencias o en formación. La pregunta es, ¿en qué redes sociales debo estar? Muy sencillo. Allí donde está tu cliente, ¿vale? ¿Cuál es el problema? Es decir, si tú escribes para niños, ¿vale? O para un público muy joven, está muy claro dónde pueden estar ese público y dónde no están. ¿Cuál es el problema? En mi caso particular, que yo hablo de desarrollo personal. Entonces, el desarrollo personal le interesa ¿a quién? A todo el mundo. Le interesa a una persona desde que tiene 18 años, a una persona que tiene 40, una persona como tú, cualquiera. Entonces, mi público está muy disperso, ¿vale? Entonces, al final, ¿dónde tienes que estar? Objetivamente, tienes que estar en todas, ¿vale? Porque el público está muy disperso. Antes, un empresario o un directivo, que es mi mundo, es el mundo de la empresa, todo el mundo creía que estaba en LinkedIn. Hoy día está muy disperso. Incluso a lo mejor puede desarrollar más actividad en otra red que en esa, porque en esa la ve a lo mejor más sosa o lo que se cuenta él ya se lo sabe y busca otro tipo de experiencias. Entonces, yo creo que hay que trabajar
todos los canales donde esté tu público, porque hay gente que va a estar en YouTube, solo va a consumir y no le va a gustar Instagram. Hay gente que va a estar en Instagram, hay gente que ni va a estar en Instagram y va a estar en Twitter, hay gente que ni va a estar en Twitter ni en Instagram ni nada, solo va a recibir tu newsletter. Entonces, si me preguntas, ¿y entonces a qué debo dedicar o cuánto tiempo? En función de tu ambición. Cuanto más ambicioso cuanto más ambicioso seas, más vas a trabajar. Es mucho más fácil estar solo en Instagram que en el resto. Vas a tener que trabajar mucho más si estás ahí. Claro, pero eso, hay una frase que dice Gary Vaynerchuk, que a mí me gusta mucho. Gary Vaynerchuk, que está en el volumen 2 de Aprendiendo los Mejores, que este tipo se hizo famoso por convertir la tienda de vinos de su padre, por llevarla al mundo online, y él tiene una frase, dice, cuanto más interactúes con la gente, más boca a oreja y por tanto más publicidad. Es decir, si yo solo publico los lunes en Instagram, hay la posibilidad de que solo se difunda o solo se hable de una publicación y a los que le gusten esa publicación. Si publico cada día una publicación en Instagram, ya hay 7 posibilidades de que la gente hable de mí y además gente diversa, porque a lo mejor al que le ha gustado la publicación del martes no le ha gustado la del lunes y al que le ha gustado la del lunes no le ha gustado, con lo cual hablan los dos, pero gracias a que he hecho 2 publicaciones. Entonces, tu capacidad de marketing depende de tu ambición, de cuánto trabajas tus redes. Y entonces esto choca con algo que es uno de los enemigos del ser humano que hablabas tú, que es la pereza. Sí, es verdad. Claro. Siempre es más fácil estar solo en una red que estar en 4, ¿no? Claro. Bueno, esto como dices tú, depende, pues eso, tus objetivos, tu ambición. Claro. Pero es importante que si no hay objetivos, si no hay resultados, asumamos la responsabilidad. Cuando no hay resultados y empiezas a tirar del hilo, siempre acabas encontrando las causas de por qué las cosas no están funcionando. Totalmente, súper interesante. Y bueno, para ir terminando en el podcast, me gustaría tocar así muy rápidamente otro tema que me parece muy importante y que se habla mucho, que es el fracaso, ¿no? El escritor, cuando publica un libro, lo publica a lo mejor sin haberse formado, sin haber hecho una campaña de marketing, y los resultados pues son malos, ¿no? Entonces aquí en España, ¿no? Esto que le has comentado en alguna conferencia que me parece muy interesante, en Estados Unidos es como un valor añadido cuando fracasas, pero aquí en España es que parece que sea lo peor que te haya pasado. Sí, yo creo que hay que tener varias cosas y ya las hemos comentado todas. Uno, que a mí me gusta decir, empieza, el resto se aprende por el camino. Es decir, si nos vamos al 2031, ¿vale? Ahora nos vamos al 2031, y estamos tú y yo en el 2031, y nos ponemos a observar a la Vivian del 2021. Entonces Vivian se echará la mano, ¿cómo hacía este podcast? Qué cutre, no sé qué. Lo importante es que te pusiste en movimiento. Y cuando te pones en movimiento obtienes feedback. Y cuando obtienes feedback mejora. El problema es que todos queremos, si este es el punto cero, queremos el éxito aquí. Entonces, lo más importante que tenga la gente es que si no estás teniendo resultados, es que o algo no sabes o algo no estás haciendo bien. Y es normal no saber algo porque en este momento, es decir, la Vivian del 2031 tendrá mucho más conocimiento y mucha más experiencia que la del 2000. Y entonces cuando llegue dice, no, ya sé por qué antes no me funcionaba, porque no estaba haciendo esto, porque no sé qué, porque yo creía que esto era muy bueno, pero en realidad era un poco cutrecillo, no sé qué. Entonces es muy difícil aquí que te vaya muy bien. Entonces, pero lo importante de aquí, ¿qué es? Empezar. Porque cuando empiezas haces cosas y cuando haces cosas puedes obtener feedback. Si nunca lanzas el podcast, pues no sabes si es bien, mal, regular. Ahora, si lo lanzas, pues estoy seguro, desde que tú lanzaste tu podcast, pues no sé cuántas entrevistas llevas, imagínate 10, pues cuando veas la 10 seguro que has corregido muchas de las... Vas ajustando, pues lo mismo con un libro y con todo, en el contenido y en las estrategias de marketing, ¿no? Y entonces eso es lo más importante, que la gente sea consciente de que si hay algo que no está funcionando, siempre hay causas. La primera ley del éxito es la ley causa-efecto.
y todo efecto es producto de una o varias causas. Y que, por tanto, hay que analizar por qué eso no está funcionando. Lo que está claro es que la primera vez que no haces algo no es la mejor y que cada vez que haces algo, mejoras. La repetición es la madre de la destreza. Entonces, evidentemente, esa es una de las variables del éxito, la resistencia al fracaso, porque cuando no hay resultados, te frustras. A mí me ha pasado. Es decir, lo que más frustra a un escritor, ¿qué es? Publicar un libro y que no se venda. Sí. O que se venda muy poco. Y sobre todo pensando que tu libro es buenísimo. Eso es lo peor. Claro, eso es lo peor, pero eso nos ha pasado a todos. Y lo importante en ese momento es seguir pedaleando. Quien resiste vence. Esto es importante. Anthony Robbins tiene una frase que refleja muy bien esto y que ya hemos hablado de ello, que dice: sobrevaloramos lo que podemos conseguir en un año e infravaloramos lo que podemos conseguir en una década. Ese es el problema. El problema es que la gente no se da tiempo hasta que todas las piezas del puzzle encajan. Entonces la gente, no, voy a publicar un libro y me forro y me compro una isla. No me da ni para una rueda del coche. Entonces mucha gente abandona. Entonces hay que seguir pedaleando. Quien resiste vence, hay que ir ajustando y hay un momento que la vida te va a premiar. Otro de los autores que está por aquí en Aprendiendo Mejores 2, que es Jack Ma. Jack Ma es el fundador de Alibaba, el e-commerce más importante en China y a nivel mundial, es uno de los millonarios. Entonces este tipo es feo, es bajito. Cuando era joven había 24 plazas para entrar al Kentucky Fried Chicken y cogieron a 23 menos a él y dice que era porque era bajito y feo. No pudo entrar en la policía por estatura, le rechazaron no sé cuántas veces en Harvard y ahora es uno de los millonarios del mundo y el e-commerce más importante de China. Y él tiene una frase que a mí me gusta mucho que dice: siempre vas a tener una oportunidad de triunfar si no te rindes. Si tú sigues y vas ajustando, en algún momento la vida te va a premiar. La vida te va a premiar. Muy buena reflexión. Bueno, yo creo que nos vamos a quedar con esta reflexión para el podcast porque la verdad me anima ya a seguir todavía más luchando. A 2031. ¿Sí? A ver luego el podcast que habré hecho este año. Y bueno, para complementar esta reflexión, me gustaría que nos recomendaras 1 o 2 libros que tú creas que pueden interesar o que te hayan gustado. Voy a recomendar, como el tuyo es marketing de escritores, te voy a recomendar a la gente un libro que a mí me cambió radicalmente y para mí es el mejor libro que se puede leer para todos aquellos que quieran vender. Y no lo recomiendo casi nunca porque no me hacen tantas entrevistas de marketing para escritores o de publicados, me hacen muchas más de desarrollo personal y tal. Y por tanto este libro no lo recomiendo mucho, pero es uno de mis libros preferidos y que le puede cambiar la vida a mucha gente en cuanto a la forma de enfocar el marketing. Y es un libro que el título es en inglés, pero es en español porque está entre paréntesis, o sea, porque es un concepto que es The Tipping Point, ¿vale? Entre paréntesis, la clave del éxito, de Malcolm Gladwell, y os lo resumo muy brevemente porque esto os va a cambiar a todos. Malcolm Gladwell es un periodista del Washington Post que un día se pregunta por qué las cosas se ponen de moda. ¿Por qué unas zapatillas se ponen de moda? ¿Por qué un programa de televisión se pone de moda? ¿Por qué un libro se pone de moda y se convierte en bestseller? Entonces, la mayoría de la gente pensamos que las cosas se ponen de moda por casualidad. Y no es así. Este empieza a investigar por qué las cosas se ponen de moda. ¿Qué es algo que se pone de moda? El tipping point. El tipping point es un término en inglés que significa punto de inflexión. Entonces, esto es la demanda y de repente en este punto la demanda hace así. Se dispara, es decir, se ha puesto de moda. Hay un momento que algo se estaba vendiendo, un libro, imagínate, se está vendiendo y de repente, ¡pum!, se dispara. Un restaurante se está vendiendo y en un punto, bueno, la pregunta es, ¿qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado en ese punto, en ese tipping point, para que de repente se dispare? Entonces él empieza a estudiar por qué y llega a 3 causas por las cuales las cosas se ponen de moda. Bueno, si sabes esas causas, las trabajas y las aplicas, vas a conseguir que tus productos
se dispare. Y no voy a contar las 3 causas. Hay que leer el libro. Tenéis que leer, pero es un libro muy bueno. Bueno, todos los libros de Malcolm Gladwell son muy buenos, escribe muy bien y todo lo va explicando con ejemplo. Entonces él dice que al final las 3 causas, él dice que hay 3 causas por las que las cosas se ponen de moda, ¿no? Y ahí las va explicando y las va desarrollando. Qué bueno, qué bueno. Pues yo seguro que me hago con él. Lo dejaré también en las notas del programa, como siempre os lo dejo por aquí abajo para que lo podáis ir a Amazon o os pondré el enlace directo. Y bueno, para terminar, siempre les pregunto a todos los invitados, bueno, si están trabajando en algún proyecto, si están escribiendo algún nuevo libro y bueno, cuéntanos, ¿tienes alguna cosita en mente? Bueno, vamos a ver, yo lo único que el volumen 3 de Aprendiendo los Mejores ha salido relativamente hace poco, salió en noviembre de 2020, o sea, hace 4, y entonces esto también para los que os dediquéis a escribir, escribir es una parte, pero luego está la parte de promoción. Esto es promoción también. Sí. Entonces, una vez que está bien tener libros en mente, pero hemos dicho que hay que trabajar mucho el marketing y la publicidad, entonces cuando uno publica un libro también debes dedicar muchas energías a entrevistas, a eventos, a reviews, a cosas para ir dando difusión. Entonces, ahora mismo yo estoy centrado en todo lo que tenga que ver con la promoción, difusión de este volumen 3 y de los anteriores, porque al final es una trilogía. Pero sí que tengo otras ideas que todavía no he desarrollado en la cabeza y todavía no me voy a poner porque ahora estoy más centrado en la parte, no tanto en la parte de escritura como en la parte de promoción y difusión de la obra, ¿no? Al final es tan importante como escribir, ¿no? Es la otra mitad. Es que son 2 patas. Por eso te decía que ponemos el foco en escribir está bien, pero una vez que sacas esa obra, tienes que provocar pues que te hagan entrevistas, tienes que provocar que te hagan críticas o reseñas, tienes que provocar que te hagan reviews, tienes que intentar aparecer en medios digitales, pero si puedes también en medios de comunicación, tienes que hacer eventos y presentaciones. Ahora no se pueden hacer tanto en el 1.0, pero incluso, aunque sean en lives en Instagram o en YouTube, yo la hice, mi presentación la hice en YouTube, tienes que hacer todo lo que sea, todo el ruido para lo que hablábamos antes, visibilidad y recurrencia, que estar presente en la mente de la gente continuamente. Súper importante. Y bueno, hemos llegado ya al final del podcast. Ha sido un placer tenerte. Ha sido un podcast con un montón de información y contenido de muchísimo valor. Dejaré las notas del programa para todos los que estéis interesados en el estuche, que corrígeme si me equivoco, Francisco, pero creo que está de oferta, ¿no? Si coges el estuche, sale un poco más barato. Sí, bastante más barato. Está, de todas formas, a mí me tiene localizable en mi web personal donde está todo, que es www.franciscoalcaide.com, y el libro tiene una web específica, que de esto no hemos hablado, yo creo que es una buena herramienta de marketing o muy buena, tener una página web específica porque todo el contenido está orientado a ese libro, entonces puedes colgar muchísimas cosas que en tu web personal está demasiado disperso, ¿vale? Entonces yo creo que es y es www.aprendiendolosmejores.es. Y otro libro que no hemos hablado de él, pero que yo creo que puede gustar muchísimo a la gente, porque está concentrado, creo, y que incluso a lo mejor les puede ayudar más a todos los escritores, que es Tu Futuro Soy, que es www.tufuturosoy.com. Pero vamos, que está todo, yo soy fácilmente localizable. Y sí, lo que decías, que el pack, cada libro vale 15 euros, sería 15 más 15, 30 más 15, 45, y creo que está a 37, pero además Amazon le aplica un descuento del 5%, o sea que creo que está en 35. Súper bien. Sí, está muy bien. Y también decir, ya que él ha sacado el tema, Tu Futuro Soy, lo he leído, lo devoré en súper poco tiempo, o sea que también lo recomiendo, lo dejaré también. Y antes de irnos, te pueden encontrar en redes sociales, en Instagram y... yo estoy en todas. Como hemos hablado antes, estoy prácticamente todas. Yo estoy en Instagram, estoy en Twitter, estoy en Facebook, tengo newsletter, tengo web, o sea, yo intento predicar lo que hablo, lo intento predicar. O sea, que estoy localizable
por todos los lados. Muy bien, pues nada, te despido ya en el podcast. Muchas gracias, de verdad ha sido un placer. Espero que más adelante, si sacas un nuevo libro, si sacas algún nuevo proyecto, vuelvas para que nos expliques también más cositas, nos traigas más reflexiones y muchos consejos. Muchas gracias a ti, encantado, Vivian. Un abrazo. Un abrazo. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que lo hayas disfrutado, que hayas aprendido un montón, que te hayas inspirado con todas las reflexiones y consejos que nos ha dejado hoy Francisco. Ha sido un subidón, ahora ya nos podemos poner a trabajar y a marcarnos el foco y nuestros objetivos, y nos vemos la semana que viene con un nuevo autor y un nuevo aprendizaje. Nos vemos.